Muy bien amigos, pues vamos a ver el día de hoy el tema de vectores. Eh, para ello vamos a utilizar algunas librerías, vamos a utilizar tres librerías de Python. Una se llama NumPy, esta muy probablemente ya la tengan instalada en su ambiente de desarrollo. Otra se llama SymPy y esta se instala con pip install SymPy. Y hay otra que esta utilizamos para realizar gráficas y se instala con pip install matplotlib. ¿Vale? Todo esto, estas instrucciones lo aplican en su ambiente de desarrollo. Recuerden, abren una terminal, activan su ambiente de desarrollo y hacen estas instalaciones para que puedan llamar a las librerías, ¿no? Estas librerías ya tienen algunos acrónimos que son muy estándar, las pueden llamar como ustedes quieran, pero la verdad es que ya es muy estándar como se manejan. NumPy se importa de esta forma, import NumPy as NP, import SymPy as SP y Matplotlib vamos a utilizar una sublibrería que se llama PyPlot, que la vamos a llamar todo esto como PLT, ¿vale? Entonces de esta forma es como vamos a importar estas librerías que nos van a servir en esta ocasión, ¿vale? Y bueno, ¿qué es un vector? Un vector a final de cuentas es un ordenamiento de números que representan un punto en un espacio, ¿no? En un espacio vectoral, valga la redundancia. Nosotros estamos muy acostumbrados a verlo en el plano cartesiano, en donde decimos, bueno, pues cuál es el vector en dos dimensiones, pero pues hay vectores en múltiples dimensiones, ¿no? Hay vectores en la dimensión que quieran, en dimensión 3, 5, 10, lo que sea, ¿no? Entonces, pero lo que dice ese vector es una posición en ese espacio, ¿no? En ese espacio vectorial de referencia, ¿vale? Eh, ahorita lo vamos a visualizar. Para visualizarlo vamos a utilizar la librería de NumPy para poder definir un vector en donde, ¿qué es lo que le estamos diciendo aquí NumPy? Que este vector o este arreglo va a tener en su primera posición o en el eje X vamos a tener el valor de 1 y en la segunda posición o en el eje Y vamos a tener el valor de 2. Para poder graficar, lo que utilizamos es utilizar, bueno, lo que valga la redundancia, lo que hacemos es utilizar Matplotlib, ¿no? Con este acrónimo que es PLT, y primero tenemos que inicializar una gráfica, ¿no? ¿Cómo la inicializamos? Pues con esta instrucción que se llama subplots y no olviden los paréntesis. Esto nos va a generar un canvas, ¿no? O un lienzo en donde aquí se van a poder dibujar las gráficas y múltiples gráficas de hecho en un mismo lienzo, ¿no? Y aquí se inicializa en esta variable que se llama ax, ¿no? Aquí le podemos indicar que queremos graficar una gráfica, bueno, otra vez valga la redundancia, un elemento de flecha que va a partir del punto 000, ¿no? Bueno, del 00 y que en la primera posición vamos a tener eh, las posiciones o los elementos, el primer elemento de nuestro arreglo que habíamos definido, ¿no? Que aquí en este caso va a ser 1, en la segunda posición va a ser el segundo elemento de nuestro vector y aquí solamente le estamos diciendo que le incluya la punta de la flecha y cuál es la amplitud y la longitud de esta punta de la flecha para que nos muestre esto, ¿vale? Entonces, a final de cuentas, el vector lo que le está diciendo es, a ver, empieza en el 00, ¿no? Aquí en el 0000, ¿no? Y muévete una posición a la derecha sobre el eje de las X, ¿no? Hacia el 1 y muévete dos posiciones hacia arriba en el eje de las 10, ¿no? En esa dirección. Entonces aquí está mi vector, ¿no? Los vectores tienen dos propiedades mínimas que son dirección y magnitud, ¿no? O sea, hacia dónde está apuntando y cuánto vale de aquí para acá, ¿no? ¿Cuál es la longitud de este vector? Ujú. Entonces, bueno, si yo le digo a Python que grafique el vector -1,2, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, muévete
Ok, en el eje de las X, pero ahora en sentido de los números negativos, muévete una posición y muévete dos posiciones hacia arriba en el eje de las Y, ¿no? Entonces este es el vector menos 1,2, ¿vale? Ahora, como les decía, podemos tener vectores en múltiples dimensiones, ¿no? O sea, son tres variables ahora o tenemos que indicar tres posiciones, ¿no? De los tres ejes para indicar cuál es la posición de este punto en el espacio, ¿no? O en este espacio vectorial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, gráficamente con Python lo que hacemos es, le estamos indicando igual en subplots que con este parámetro subplot-keywords, ¿no? Le estamos indicando que aquí va a ser una proyección de 3D, ¿no? Para que sepa que van a ser tres coordenadas las que le vamos a pasar. Y igual en la variable de ax, ¿no? Le estamos indicando scatter es que va a ser un punto en donde le estamos indicando que tome de este arreglo o de este vector la primera posición o el primer valor para el elemento de las X, el segundo para las Y y el tercero para la Z, ¿no? Aquí le estamos diciendo sobre el eje X, pues este es el punto 000, ¿no? Muévete hasta el 1, ¿no? Luego, sobre el eje de las Y, muévete hasta el 2. Aquí tenemos el valor 2. Y sobre el eje de la Z, muévete hasta el valor de 3, ¿no? Si aquí pintan una línea que vaya al 3, pues entonces aquí sería, este es el valor que estamos buscando. Aquí está el 1 y aquí está también el 2. O sea, en este vértice en donde se encuentran estas tres coordenadas, entonces aquí es donde nos está pintando el punto Python, ¿vale? Ok, pues usualmente en dos dimensiones, cuando tenemos una función, por ejemplo, de una recta de x es igual a y, ¿qué nos pintaría? Pues nos pintaría la recta, ¿no? En donde los valores de x son igual a y. Creo que muchos de ustedes han de haber hecho ese ejercicio. El equivalente en tres dimensiones, y afortunadamente aquí lo podemos mapear, es un plano, ¿no? Si yo le digo mapea todos los elementos donde x es igual a y bueno, en este rango de menos 5 a 5, entonces me va a dibujar el plano en el espacio, ¿no? En donde de este conjunto de valores que cumplen esta condición, ¿no? Que x es igual a x menos y, ¿no? Se cumple esa condición, ¿vale? Ok, y ahora, la dimensión de un vector es muy importante, ¿no? Es sumamente importante que entendamos que la dimensión de un vector es el número de entradas que tiene, ¿vale? Eso, si tiene 5 entradas, es un vector de dimensión 5. Si tiene 3 entradas, es un vector de dimensión 3, ¿no? Ahora, vamos a revisar algunas de las operaciones más importantes con los vectores, ¿no? Que esto también lo podemos revisar ahí en la demostración matemática en el libro que estamos siguiendo del curso, pero aquí lo estamos viendo práctico ya con Python, ¿no? O sea, cómo lo haríamos. La suma de dos vectores, a final de cuentas, es la suma de cada elemento con su correspondiente del otro vector. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy definiendo el vector A como menos 1, 2, 5, el vector b con 3, menos 2, 0. Entonces, si sumamos el menos 1 y el 3 nos da 2, si sumamos el 2 menos 2 nos da 0 y si sumamos 5 y 0 nos da 5, ¿no? Entonces, si ejecutamos esta instrucción, ven que Python en automático toma esta regla para poder hacer la suma de dos vectores, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si yo multiplico un vector por un escalar? Un escalar, a final de cuentas, es un número real, ¿no? O sea, no es un vector, es un número, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese vector vamos a multiplicar cada uno de los elementos por este escalar, ¿no? En este caso, el vector A lo estamos multiplicando por 5, entonces 5 por menos 1 me da menos 5, 5 por 2 me da 10, 5 por 5, 25, ¿no? Entonces, y esta es la forma también en que Python hace esta multiplicación de vectores, ¿vale? Eh, la siguiente es una de las operaciones, no es una propiedad, es una operación que se define para los vectores, pero es sumamente importante, que es el producto punto entre dos vectores.
¿no? Y este producto punto lo van a aparecer, aparece en muchos algoritmos, ¿cómo decirlo? Muchas fórmulas, porque simplifica la notación y tiene que ver con algunas, ahora sí, propiedades del vector o de los vectores que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok, pero primero vamos a definir qué es el producto punto entre los vectores. Es multiplicar los elementos de uno y otro vector que están en la posición correspondiente, en su misma posición, y después realizar la suma de todos esos términos. Ojo, aquí es sumamente importante que noten que el producto punto de un vector es un escalar, es decir, un número real para efectos prácticos, ¿vale? Entonces, si yo tenía definido el vector A y el vector B, entonces el producto punto va a ser de estos dos vectores, va a ser menos 1 por 3, aquí menos 1 por 3, 2 por menos 2, aquí está 2 por menos 2, y 5 por 0, ¿no? 5 por 0. Esta x es una multiplicación, esta no es x variable, es una multiplicación. Entonces, si yo hago la multiplicación de estos términos y después sumo todos estos, me da menos 7. Afortunadamente, pues Python ya tiene una función, ¿no? Que se llama, bueno, y particularmente NumPy, tiene esta función que se llama dot, que justo calcula el producto punto entre dos vectores. Este es el primer vector, este es el segundo vector, y este es el resultado del producto punto, ¿no? Si yo le doy ejecutar la instrucción, me calcula el producto punto entre estos dos vectores. Acá lo hicimos matemáticamente, bueno, aquí lo estamos haciendo con Python, ¿vale? Ahora, como les decía, esto aparece en múltiples fórmulas y en múltiples propiedades de los vectores. Ah, una de las propiedades es la norma o la longitud del vector. ¿Qué quiere decir? Pues es cuánto mide esta línea, ¿no? O sea, cuántas unidades mide esta línea. Esa es la norma. ¿Cómo calculamos la norma y cómo se define la norma? Bueno, pues es la raíz cuadrada del producto punto entre dos vectores. Si se fijan, esto es muy parecido y coincide, y digo, obviamente no es coincidencia que sea lo mismo que la distancia, que la fórmula de la distancia entre dos puntos partiendo desde el origen, o sea, del origen hacia un punto. Si ustedes calculan y tomen la fórmula que les enseñaron en la secundaria o en la prepa y calculan la distancia desde el origen, que aquí es 0, 0, hasta el punto menos 1, 2, ¿no? Y les va a salir que, ay, me perdí, esa fórmula es esto, ¿no? A final de cuentas, es la norma, ¿no? Es la raíz cuadrada del primer elemento del vector al cuadrado más el segundo elemento del vector al cuadrado más bla, 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 ¿no? Esta es la, no, esa es la, así se define la norma, ¿no? Si se fijan, si yo calculo el producto punto del vector consigo mismo, pues ¿qué me va a salir, no? Yo voy a multiplicar el primer elemento del vector por sí mismo, pues me va a dar menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada, bueno, esa es la norma, ¿vale? Entonces, eh, pues vamos a ver, ¿no? Con el vector A que ya habíamos definido, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es que traemos en el vector A. Ok, aquí traemos el vector A, es menos 1, 2, 5. El producto eh, punto de ese vector consigo mismo es A dot A, ¿no? Entonces aquí es 30. Para sacar la norma nada más necesitaríamos sacar la raíz cuadrada y entonces pues ya estaríamos sacando la norma, ¿no? Esto de hecho, esto sería como np.cqrt. La norma o la longitud de este vector sería 5.4, ¿no? Fíjense, este vector está en tres dimensiones, ¿no? O sea, este es un vector de tres dimensiones y aquí podemos sacar la magnitud, ¿no? O la longitud de este vector, ¿vale? Ok, hay otra forma de calcular el producto punto, ¿no? Que está relacionado con el ángulo de los vectores. Y esto es muy interesante porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Si definimos el producto punto, ¿no? Bueno, se demuestra que el producto punto se puede calcular de esta forma, como la norma de A por la norma de B por el coseno
del A de alfa, que alfa es el ángulo entre estos dos vectores. Entonces podemos, pues, tener propiedades interesantes, ¿no? ¿Qué pasa si el producto punto de... ¿Qué pasa, mejor dicho, con el producto punto de dos vectores que son perpendiculares u ortogonales? ¿Qué significa que sean perpendiculares u ortogonales? Pues que el ángulo entre ellos es 90 grados, ¿no? O sea, a ver, aquí vamos a ver, este ángulo debe ser 90 grados, entonces, pues ustedes, ¿qué creen que pase? ¿No? A ver, este es el vector A y este es el vector A perpendicular, ¿no? Esto es lo que está graficado acá. Aquí es 90 grados, entonces, pues yo saco el producto punto entre A y A perpendicular, resulta que es cero. Ujú. Entonces la conclusión, hay dos conclusiones, ¿no? Si, bueno, realmente es esta, ¿no? Si dos vectores son perpendiculares o ortogonales, entonces podemos decir que su producto punto es cero, ¿no? El producto punto siempre es un escalar. Estas son las dos conclusiones muy importantes que tenemos de lo que estamos viendo, ¿vale? Ahora, los vectores unitarios, hay vectores em, que son muy relevantes. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad de que vale su norma, vale uno, y aparte son perpendiculares entre sí. Estos vectores los van a ver en mucho de la literatura, ¿no? Ya es prácticamente un estándar también, el vector I, J, K, L, M, N, O, P, Q. O sea, estos se conocen como los vectores unitarios de este espacio vectorial. Si aquí necesitáramos, no sé, los vectores unitarios de dimensión 2, entonces pues aquí en lugar de tener tres entradas, solo tendríamos dos entradas, ¿no? O sea, sería algo como así, j igual en numpy array, ¿no? De 0,1, ¿vale? Esos serían los vectores unitarios de dos, en un espacio vectorial de dos dimensiones. Aquí tenemos uno de tres, entonces, y ¿cómo se definen? Como que tienen uno en una de las entradas y cero en todas las demás, ¿no? Uno en una de las entradas, cero en todas las demás. Y resulta que la norma de todos estos vectores, ¿no? Del I, J, K, L, M, N, su norma es uno. Si se fijan, siempre va a ser uno su norma, ¿no? Y tienen la otra propiedad que les digo que son perpendiculares entre sí. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros podemos, con estos tres vectores, con los vectores unitarios de un espacio, de la misma dimensión de un espacio, podemos generar todos los demás vectores que pertenecen a ese espacio vectorial. ¿Me explico? O sea, si yo quiero generar el vector 5,3,8, entonces yo puedo generarlo con solamente multiplicar estos vectores por ciertos escalares, y entonces se le conoce a esto como una base de ese espacio vectorial. ¿Por qué? Porque con estos vectores yo puedo generar cualquier otro vector que pertenezca a este espacio vectorial, ¿vale? Entonces, ¿no? Esto vamos a verlo también un poco más adelante. Em, ¿Qué es una combinación lineal? ¿No? Una combinación lineal se define como la suma del número de vectores, de cualquier número de vectores multiplicados por un escalar. Ojo, estos vectores tienen que pertenecer o ser de la misma dimensión, o sea, tienen que pertenecer al mismo espacio vectorial, ¿no? ¿Qué quiere decir este vector? Acuérdense que tener aquí arribita la flecha, esto indica que es un vector, y este vector tiene que ser de la misma dimensión de este y de este y de este, ¿no? O sea, son vectores de tres entradas, de tres, tres. ¿Vale? Y estos, las C, son constantes o escalares, ¿no? Entonces, si yo hago esta combinación, a esto se le llama la combinación lineal. Yo multiplico una constante 1 por mi primer vector, una constante 2 por el segundo vector, eh, y así hasta el número de vectores que yo quiera, ¿vale? Entonces, se dice que dos vectores o bueno, en este caso k vectores son linealmente dependientes si yo puedo escribir este vector como una combinación lineal de todos los demás vectores.
¿no? Entonces, si yo puedo escribir este como una combinación de otros vectores, se dice que todos estos son vectores que son linealmente dependientes. Por el contrario, si no existen estos coeficientes, si matemáticamente no se logran encontrar estos coeficientes, entonces se dice que los vectores son linealmente independientes, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque en todos los modelos matemáticos de Machine Learning, en donde tienes muchas variables, tú usualmente buscas vectores o buscas variables que sean linealmente independientes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el precio del gas que lo puedo escribir como un múltiplo del precio de la gasolina, porque siempre se mueven hacia el mismo lado. Es un ejemplo, ¿no? No quiero decir que así sea, pero en ese ejemplo, eh, si yo puedo escribir uno como un múltiplo del otro, entonces pues no me sirve de nada tener dos vectores con información que solamente es un múltiplo. ¿Me explico? Entonces lo que queremos es encontrar variables o vectores que son linealmente independientes porque cada uno entonces sí puede aportar información diferente, ¿vale? A nuestros modelos. Eso es súper importante, ¿ok? Entonces, bueno, este algoritmo, hay un algoritmo que se llama Gram-Schmidt, ¿no? Que nos ayuda, o el método nos ayuda a encontrar, a crear n vectores que son ortonormales entre sí. ¿Qué quiere decir? Que son ortogonales entre sí, perpendiculares entre sí, y aparte su magnitud es 1. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este método? Es un método recursivo. ¿Qué quiere decir recursivo? Que entonces eh, vamos a utilizar los vectores que se calculan previamente para calcular el vector siguiente que sea ortonormal. Estos vectores de aquí, del B1 que tiene este signito, esto significa que es ortogonal, ¿no? Eh, estos son los vectores ortogonales, estos son los que nos, ortonormales, estos son los que nos interesan. Entonces, si se fijan, para calcular el vector 2 de esta base ortonormal, estamos aquí utilizando el vector 1 que se calculó previamente. Aquí para el vector 3 estamos utilizando el vector 1 que se calculó acá y también el vector 2 que se utilizó previamente para calcular esta base, ¿vale? Entonces, la idea es no es que se aprendan algoritmo ni que sean expertos en el algoritmo de Gram-Schmidt, simplemente que tengamos una idea y que vean que Python pues nos ayuda incluso para poder generar estos algoritmos recursivos de forma muy sencilla, ¿no? Este algoritmo es uno que permite, o bueno, que nos ayuda hace primero una ortogonalización de los vectores, ¿no? Si se fijan, aquí está el producto punto se define de esta forma. Este es el producto punto que se está viendo de aquí arriba, ¿no? Y acá abajo estamos haciendo la normalización. ¿Qué quiere decir la normalización? Que se está dividiendo entre su norma, ¿no? Para poder, para que este vector a final de cuentas tenga una magnitud de 1. Ujú. Y entonces este algoritmo lo que hace es va recursivamente calculando los vectores, ¿no? Primero calcula todos los vectores ortogonales y los divide sobre su norma para poder crear una base de vectores linealmente independientes que son ortogonales entre sí y entonces em, que tienen la magnitud 1. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí como prueba le estaba pasando estos vectores, ¿no? Ujú. Que son tres vectores de dimensión 3 y con el algoritmo lo que hace es generarnos una base de vectores eh, ortonormales, ¿no? A ver, vamos a probar. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos, esta es la base de vectores ortonormales, ¿no? O sea, estos son los que nosotros tenemos, ¿no? Como referencia y aquí estos podemos asegurar
que son vectores que son perpendiculares entre sí. Este es el vector 1, acuérdense, tiene tres entradas. Este es el vector 2 y este es el vector 3, ¿no? Que son perpendiculares entre sí y que tienen magnitud 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos regresa es eh, eh, un vector, un arreglo con vectores. Entonces, el primer elemento, Q0, vamos a ver nada más que tenemos en el primer elemento, es este y vamos a probar el producto punto con Q1, ¿no? Que debe ser este vector y nos va a salir que es 0 o muy cercano a 0, ¿no? Si se fijan aquí es a la menos 16, entonces pues es algo sumamente cercano a 0. Y lo mismo pasa con todos los otros. Si probamos este con este, nos va a salir que el producto punto entre estos vectores es 0, ¿vale? Y también podemos probar la norma. Aquí ya NumPy también tiene una función para que podamos probar la norma o cuál es la magnitud de cada uno de los vectores y nos sale que es 0.99, o sea, 1, ¿no? O sea, estos son temas de ahí de los cálculos em, del método numérico que están utilizando, pero es 1 prácticamente, ¿vale? Si aquí lo probamos con otros vectores que son de dimensión 2, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual nos regresa que estos dos vectores, perdón, son estos dos vectores. A partir de estos vectores se está generando esta base, ¿no? De dos vectores que que son ortogonales entre sí, ¿no? Igual acá está muy cercano de cero, ¿no? Es e a la menos 16, es prácticamente cero. Usualmente no necesitas para crear una base de vectores, solo necesitas tantos vectores como entradas o como sea que sea la dimensión de tus vectores, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí aunque le pasamos tres vectores, la dimensión de estos vectores es 2, ¿no? Entonces, para un plano cartesiano o para R2 solo necesitas dos vectores que tengan de dimensión 2 para poder generar todo el espacio de R2, ¿no? O sea, o del plano cartesiano. Entonces, eso solo como referencia. Digo, se puede mostrar matemáticamente y todo, pueden ahondar ahí en la literatura, ¿vale? Pero esto es cómo implementamos y cómo manipulamos vectores aquí con Python.